Bendiciones a todos los que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos que se sigan conectando la gente antes de comenzar este tiempo. Ya por aquí está Ahabat Ben Shabbat conectado. Voy a dar un par de minutitos ahí mientras se conectan algunos más. Iniciamos. Comparte si lo deseas la retransmisión. Yo creo que va a ser de mucha bendición, así que si deseas compartirla con tus amigos, con tus hermanos, con quien quieras, puedes hacerlo. Bueno, yo creo que ya vamos a dar paso. Ahí está la solicitud, a ver. Ahí está. ¿Qué tal, Dixon? ¿Cómo estás? Bien, vale, gracias al creador, todo bien. ¿Y por allá qué tal? Por aquí bien, todo bien. Por aquí vamos avanzando bien. Buenísimo. Aquí con expectativa para la próxima festividad Ah, que se bueno. acerca, Rosh Hashanah Ah, y bueno, sí, estamos pronto a Rosh Hashanah, exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y Estamos ahí con aquí nuestra estamos conciencia puesta en el... Ah, preparando nuestra alma. así mismo. ¿Sí me escucha bien ahí, no? Sí. Sí, se escucha, se oye muy bien. ¿Qué tal por allí? ¿Todo bien? Ah, perfecto. No, sí, bien, bien. Lo que pasa es que tengo la cámara aquí un poquito lejos, entonces, para ver si el audio se escucha bien. Excelente. ¿Cómo has estado, hermano? ¿Cómo marchan las cosas? ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo está todo? Por aquí bien. Me Por contenta. aquí, gracias al Eterno, vamos bien, avanzando, creciendo y bueno, pues con mucha expectativa de todo lo que se acerca. La verdad que con mucho trabajo, con gente, nos está llegando gente nueva, incluso al ministerio, y pues toda la Ok. preparación de poder capacitarlos un poco, la consolidación, y para que se vayan afirmando y vayan siendo discípulos. Buenísimo, me contenta mucho, me contenta mucho contactar contigo, hermano. Sí, 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 tenemos que estar siempre evolucionando, tenemos que estar siempre trabajando en el crecimiento y eso, así es, estamos aquí, somos servidores del reino. así es, así es, así es. Además que yo creo que, como siempre yo le digo a la gente, y bueno, y creo que todos pensamos que estamos aquí para un continuo crecimiento, no para quedarnos estancados en un conocimiento que ya tengamos, sino para un continuo crecimiento, y no quedarnos ahí en una línea solo. A ver, que creo que el internet está... Parece que Ajabat se quedó sin internet por ahí. Sí, parece que se le cayó el internet. Vamos a ver ahora. Ahora sí, Ahora sí, allá, ¿no? disculpa, lo que pasa es que me estaba conectando a una red que tiene más fuerza, No te porque estaba un preocupes. poquito débil la que estaba conectada. Ok, ok, sin Entonces, bueno, problema. Sin problema. Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo al tema que hoy teníamos pendiente y antes de comenzar, para las personas que quizás pues no conozcan a Jabá, que estén más en un contexto cristiano, que vengan de nuestro movimiento, se pueden decir cosas o palabras que quizás salgan un poco del dogma cristianismo, del cristianismo, ¿no? Entonces, eso dejarlo ahí claro para que no se me asusten mucho por ahí, no se me cortocircuiten. claro, claro, no, 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 Bueno, tranquilo, tranquilo. Trataré de no utilizar palabras en un orden cabalístico ni nada de esas cosas. no te preocupes, tranquilo. Eh, Claro. Tú fluye, ahí lo que el Eterno.
ponga en tu corazón. Yo la primera pregunta que te quería hacer desde tu punto de vista, Dixon, es ¿cómo podríamos definir la religión y su espíritu? ¿Desde qué perspectiva óptica tú podrías definir y desgranar esto? Bueno, José, la religión, mira, la religión es una percepción limitada de lo que el hombre entiende por Dios y de lo que el hombre entiende del mundo espiritual. Entonces, digamos que a esa percepción se le suma mucha seguridad porque de adentro hacia afuera no puede ser rebasado ese límite y de afuera hacia adentro no puede ser penetrado, porque ahí radica la fe. O sea, digamos que en esos límites que el hombre ha establecido, ahí radica la fe. Entonces, la religión es como un límite de seguridad en lo que el hombre, en su conexión, o sea, en la conexión del hombre con Dios. Ok. Pudiéramos darle, no sé, diferentes aplicaciones, pues. O sea, no siempre la religión es mala, José. O sea, no podemos juzgar en ese sentido, porque ese límite simplemente refiere, eh, digamos, el nivel en el que se encuentra cada alma. Entonces, Exacto. la religión es como un peldaño en una escalera. O sea, en lo espiritual, cuando hablamos de una religión, vamos a decir que es un escalón de esa escalera en la cual el hombre intenta conectar con Dios. O sea, yo te coloco este ejemplo porque mi primer contacto con Dios fue a través del cristianismo. Yo soy cristiano, muy cristiano. este, pero como te digo, pues lo primero que me recibió fue el límite religioso y ese fue mi primer escalón. Luego yo continué subiendo esa escalera y bueno, considero que he avanzado hasta este punto donde estoy. O sea, yo estoy en un punto donde yo pudiera decirte, no tengo religión, pero me estaría engañando a mí mismo. O sea, ¿en qué sentido? Todos siempre vamos a tener límites de donde nos agarremos, siempre. Y esto yo te lo digo porque a medida que yo sigo evolucionando, José, en la luz, a medida que Dios me lleva a aguas más profundas, sale a relucir siempre un grado de religión oculto en lo más profundo de nuestro ser. Pero Dios nos lo muestra con muchísima bondad y con muchísima misericordia y es como un nivel que tenemos que empezar a trabajar. Así es. Entonces, la religión es eso, la religión es un límite, pero no pudiera decirte que es malo o bueno, porque digamos, ese es el punto en el que se encuentra cada alma. No, podríamos definirlo, ¿no? Según lo que estás comentando, como que todos hemos entrado por ahí, por la religión. Yo fui católico también en su momento. Eh, Claro. Luego fuimos accediendo a otros lugares, más contextos evangélicos, cristianos. Podríamos decir que es como un peldaño que bien has especificado, pero que si me quedo en ese peldaño, por los dogmas de lo que yo estoy viviendo, puedo tener límites, ¿cierto? Claro, totalmente. Lo que pasa es que el alma siempre te va a demandar avance, pero Exacto. ahí es donde radica el problema, que tú tienes que vencer esos límites cuando el alma empieza a demandarte más. Eso Ujú. fue lo que sucedió en mi caso. Entonces, yo te voy a contar parte de mi testimonio, pues yo siempre me consideré un rebelde sin causa. Entonces, yo cuando llego a los caminos del Señor, o sea, yo me encontraba en una situación muy difícil, o sea, estaba prácticamente entre la espada y la pared, como digamos coloquialmente. Y Dios en ese momento se convirtió en mi todo, o sea, el amor que desarrollé por Dios fue tan grande que digamos, se manifestó una sed y un hambre muy, pero muy profunda por Dios y por su palabra. Y eso es o sea, ese deseo empezó a manifestarse tan fuertemente en mi alma que yo me vi en la obligación de salir de ese escalón, o sea, de ese nivel, para seguir buscando de él, porque yo sí siempre estuve consciente de que Dios no era todo lo que estaba ahí, sino que ahí teníamos como un retazo de lo que era Dios, un pedacito de Dios que estaba ahí en esa creencia. Entonces, pues nada, me tocó enfrentarme a la religión en el sentido que me tocó enfrentarme a esos límites. Y no solamente esos límites hablando en un sentido externo, sino a mis propios límites en los cuales ya yo había sido formado. O sea, yo había tenido una formación y un desarrollo dentro de esos límites, entonces fue un trabajo doble, trabajar con la gente con la cual habías crecido y trabajar contigo mismo. Entonces no es fácil, yo creo que ese es el mayor reto. Pero una vez que tú rompes esa primera barrera, ya los demás escalones empiezan a se te hacen mucho más fáciles en tu evolución. ¿Ves? Así es. Entonces, pues nada, sí, podemos verlo de esa manera.
Y claro, la evolución no siempre va a estar presente en todas las personas, porque puede que una persona se encuentre dentro de una creencia religiosa, pero puede que se sienta bien ahí y puede que su alma no demande más. Ujú. Eso no puede ser juzgado, eso no puede ser criticado. O sea, yo conocí personas que tenían 30, 40 años de militar en la religión cristiana y ellos estaban ahí, ellos eran felices. Entonces yo no puedo decirte que el alma siempre nos va a demandar porque puede que en esta encarnación a esa persona se le demande hasta ese punto. Así Pero es. los llamados son diferentes, entonces los llamados tienen que respetarse también. Los llamados son diferentes y a cada quien Dios lo llama a algo en específico y ahí también vamos a ver la evolución pues de cada alma. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo desde que yo tengo uso de razón, que yo llegué al cristianismo, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Ujú. Entonces, pues nada, yo creo que Dios se ha mostrado en mi vida en, digamos, por medio de lo que es la maestría, por medio de lo que es el estudio. Y yo siempre fui muy místico, o sea, a mí me gustaba siempre el misterio, estas cosas, y entendí que es una demanda de tu alma y que eso es como un preset, una predeterminación que tú tienes de tu alma y hacia allá tienes que seguir el camino. Pero como te dije, no todos sentían ese mismo afán por Dios, entonces, bueno, las almas van ahí en diferentes frecuencias y eso. Totalmente, no, totalmente de acuerdo contigo. Cada alma tiene un nivel, un llamado, un propósito. No pueden ser juzgadas las personas por donde están. Claro, Lo que sí es, digamos, malo es si yo te veo a ti que tú evolucionas o quieres avanzar y yo te juzgo a ti, ¿verdad? Entonces yo estoy cayendo en la claro. trampa de ese espíritu religioso que no avanzo yo, pero tampoco quiero que avancen los demás, ¿no? Sí, sí, suele verse ahorita mucho. Lo que pasa es que ahí donde, mira, la religión se está enfrentando a sí misma en el hecho de que ya está perdiendo el control o el dominio sobre las personas. O sea, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Al paso del tiempo se ha visto un diseño en la estructura religiosa que es mantener sometidas a las personas por medio del miedo. O Sí. sea, digamos que utilizaron la palabra para meterle miedo a la gente en el hecho de no salirse de esos límites. Eso es una estrategia que ha funcionado milenariamente y a estas alturas ya no está rindiendo tanto fruto como antes, porque la demanda del alma es tan grande que el alma ya se siente asfixiada, o sea, en vez de experimentar libertad, ya se empieza a sentir asfixiada dentro de esta estructura religiosa. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a ver cómo se empiezan a fortalecer esos ataques hacia estas nuevas vertientes, hacia estas nuevas maneras de percepciones de Dios y de lo espiritual. Esa es como ya la manera más inmediata. La manera más inmediata de la estructura religiosa es atacar a esta migración masiva que está sucediendo hacia nuevas percepciones espirituales. Entonces, pues claro, hoy día sí estamos viendo un afán fuerte porque el ataque se está tornando bastante complicado. Y lo más tremendo de todo, pues cada quien está defendiendo sus límites. Esto no es un ataque que se vea solamente en el cristianismo, esto se ve en todas las religiones, porque todas son límites, y es como te dije ahorita, nadie sale y nadie entra. Exacto. Entonces, exactamente, entonces cada quien está defendiendo su círculo, o sea, el cristiano va a defender sus límites, el testigo va a defender sus límites, hasta yo mismo en la posición en la que estoy me traiciona también la serpiente, y cuando vengo a ver a eso también estoy defendiendo mis límites. O sea, porque es el reto, incluso cuando hablamos del enemigo, propiamente estamos hablando de nuestros límites, ¿ves? Ujú. Entonces, el Interesante. trabajo que está realizando uno es eso, o sea, uno está trabajando en sus propios límites. Y hay algo bastante curioso. Mira, la, eh, ¿cómo explicarlo? La evolución está vista en el movimiento. O sea, José, hoy tenemos una forma de pensar. Pasan 2 años, puede que hayamos evolucionado la conciencia y cambia nuestra manera de ver las cosas. Cierto. Entonces ahí estamos experimentando una evolución. Pero hay veces también que la religión se enfrenta a eso. ¿Cómo abordar o cómo enfrentar una evolución dentro de sus mismos límites? Y esto sucede mucho en los líderes. O sea, yo particularmente soy una persona que a mí no me da pena mostrar mi evolución frente a las cámaras. En el hecho de que yo hace un año pensaba de una manera distinta, pero mi afán por Dios me ha llevado a este presente en el que estoy ahorita, donde pienso de una manera muy diferente.
Entonces yo doy las clases siempre en ese sentido, en un sentido evolutivo. Y Ujú. no tengo miedo al qué dirán, porque la gente se enfrenta es como a ese ego de Exacto. qué va a decir la gente, porque ahora pienso de una antes pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Entonces yo particularmente trato de no maquillar mi evolución, que es lo que también se está viendo mucho dentro de la estructura. Se intenta maquillar la evolución dentro de esos límites. O sea, como que vamos a arreglar nuestros conceptos, vamos a arreglar nuestra manera de pensar como que representen una evolución, pero que no atenten contra esos límites. ¿Ves? Entonces, eso también hay que prestarle muchísima atención, José, porque dentro de la estructura religiosa empiezan a añadirse, se empieza a añadir mucha revelación y muchos conceptos de lo que hoy día tenemos en un orden cabalístico, pero sigue estando bajo ese mismo diseño del dominio de las personas. ¿Ves? Entonces, eso también hay que prestarle atención. Cierto, Entonces, ¿no? no Sí, sé, pues así lo veo y, yo. y el tema, conforme la línea de lo que ibas hablando, del miedo a que mi concilio o mi movimiento o mi iglesia me prejuzgue o me discipline, no sé, dependiendo de cada movimiento, ¿no? Yo creo que ahí hay un miedo también a no romper esas barreras por miedo y tú no evolucionarte. Y la siguiente pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Que una persona podríamos decir que se podría sentir como su alma encerrada o triste por no romper esa clipón, esa cáscara de ir más allá en crecimiento en su alma, ¿no? Claro, claro, le frustran el que, wow, yo le tendría mucho temor a eso, de verdad. Me parece algo bastante oscuro, me parece algo bastante oscuro que se merme el desarrollo de las almas. Entonces, eso es un diseño totalmente jezabélico y hay que decirlo, pues. O sea, nadie es dueño de nadie, nadie es dueño de nadie, no somos dueños de nada en esta vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jezabel, hablamos de esa mujer extraña que se afana de un control sobre todo. Incluso cuando nosotros hablamos de límites religiosos, estamos hablando de un entendimiento caído. Y ese entendimiento caído está representado en lo que conoceríamos cabalísticamente como Lilith. Lilith es la representación de la mujer extraña, del pecado. Entonces se traduce como una reducción de conciencia donde el hombre quiere tener el control y el dominio absoluto sobre todas las cosas. Y en esta vida no somos dueños de nada. Yo ni siquiera soy dueño de mis propias hijas. Y sí, sí, no, esto es así. O sea, esto es un Sí, tema sí, de madurez muy grande. totalmente. Pero es bastante oscuro eso de que tú marchites una vida, marchites un alma porque tú no la quieras dejar salir de su límite. Y no significa que en ocasiones te tienen que encarcelar de manera literal, sino que te han creado una cárcel Exacto. aquí. Y aquí vuelvo a lo que te dije, cuando yo intenté salir de esos límites religiosos, o sea, en mi primera conexión con Dios, me enfrenté a mi formación, o sea, la formación que yo había tenido. Y muchas cosas me confrontaban, o sea, muchísimas cosas me confrontaban porque tú entras en una dualidad demasiado fuerte, porque eso es lo que hacen esos límites, alimentar la dualidad. Tú entras en una dualidad demasiado fuerte donde empieza una batalla en tu mente de si hago esto estará bien, o si estoy cayendo en pecado, o si esto, o sea, ¿sí me entiendes? Esto es una guerra que tú estás librando una guerra con Amalek, así literalmente. Totalmente. Entonces, es un daño psicológico, José. Es un daño psicológico y pues nada, eso me parece una de las cosas más peligrosas y más macabras porque las personas sufren. Yo he sufrido muchísimo, yo no te lo voy a negar. Han sido más de una década en todo esto, Jesús y Jesús José, se me da el nombre. O sea, y me he enfrentado mucho a mí mismo. Como te dije en un principio, yo me sigo enfrentando a mí mismo, Sí. pero al principio me costó muchísimo, muchísimo. Yo sufrí mucho en ese sentido y ese sufrimiento es el juicio que tú te generas a ti mismo, que es lo peor del caso, ¿sí me entiendes? Porque cuando hablamos de juicio, hablamos de esa corrección que aplica en tu déficit de conciencia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pues es el mismo hombre el que se lleva a enjuiciarse por estar en esa prisión y estarse enfrentando a tantas cosas. Pero el que busca encuentra, no sé, y así que hay que ser fuerte. Y yo siempre tengo un mantra muy positivo que bueno, que el reino lo arrebatan solamente los valientes. Así Y es. hay que ser valiente, literalmente hablando, para tú poder conquistar ese reino, porque no es un reino en un sentido físico. Estamos hablando de que ese reino es el reino de los cielos y ese reino nos habla es de la conciencia. O sea, nos estamos conquistando a nosotros
mismos. Wow. Y es tremendo, claro, claro, porque hablamos de que los cielos son el trono donde Hashem se siente. Quiere decir que cada quien tiene cielos conforme a su percepción y al trabajo que ha realizado en sí mismo. Entonces los tronos de Dios en las personas van a ser diferentes, conforme a sus percepciones y a sus límites. Eso es súper, súper importante. Interesante. Ahí más arriba hacían una pregunta: ¿cómo salir de la religión sin dejar la fe? Pero es que la fe nunca la pierde. No hay necesidad de perder la fe al salir de la religión. Voy a ese punto de que, mira, mi encuentro con Jesús fue una experiencia que me marcó la vida literalmente. Y yo ingreso a un sistema religioso, que en este caso era esta Sí. religión, pues el cristianismo, claro. Pero mi amor por Dios fue más grande que todo lo que yo me vivía ahí a nivel de estructura. O sea, yo salí de esa estructura más confiado que como entré, porque mi amor por Dios o mi amor por Jesús no iba a ser negociado ante los límites de los seres humanos o ante esas restricciones. Entonces, no hay necesidad de abandonar la fe al salir. No, no, nuestra fe es una y seguirá siendo una. Y Así es. tanto así que, mira, o sea, por ejemplo, yo me introduje en el mundo de la mística, donde hablar de Jesús es como algo muy condenado, ¿sí me entiendes? Sí. Es como que tú eres muy enjuiciado por tu posición en Jesús, y para mí eso no fue un impedimento. O sea, me metí en un culebrón, como diríamos coloquialmente, y me tocó quedarme callado, ¿sabes? Sí, sí, normal, normal. No tengo ningún problema en quedarme callado y absorber lo que tenga que absorber, pero mi fe sigue firme, mi fe sigue firme, y yo me atrevo a decir que este último año con más fuerza y con más poder, porque José, después de haber estudiado tantos años mística, es que empiezo a comprender lo que verdaderamente es el mérito de nuestro Salvador Jesús. Entonces, últimamente ando más cristiano que nunca en el hecho de que, o sea, Dios me está sorprendiendo de una manera que yo digo, bárbaro. O sea, hay una revelación tremenda, pero bueno, para estos tiempos empieza a ser desatada en relación al mérito de Jesús. Entonces yo dije como que valió la pena, porque yo en algún momento le pedí a Dios entender su palabra y entender la vida y obra de Jesús. Y bueno, han pasado muchos años, pero estoy llegando a ese punto donde estoy empezando a ver cumplida esa palabra, y bueno, ha sido maravilloso. Pero nada de abandonar nuestra fe, eso está prohibido. No, no. No importa lo que te quieran predicar, tu fe es tu fe, y no me refiero solamente a tu fe en Jesús, puede ser tu fe en lo que sea, o la forma en cómo tú percibas a Dios, pero nunca negocies tu fe, tu creencia, porque alguien te quiere imponer algo. Eso es súper importante. Así es, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Aquí tengo otra preguntita, que ahora que se acercan las fiestas del Señor, ahora ya no te voy a hablar de religión en sí, sino Tranquilo, podemos hablar fiestas todo el del tiempo que Señor quieras. y cristianismo. El por qué desde tu óptica, por qué el cristianismo dice que todavía las fiestas del Señor o que ya no están operativas. Mira, eso es un tema bastante complejo. No es que estén operativas 100%, sino que normalmente van a aplicarse de otra manera. Casualmente estaba hablando eso con un amigo temprano. Empezando porque las fiestas en un orden físico obedecen a una Torá, que, digamos, ha sido velada. Entonces Jesús ya representa la liberación de la Ruach HaKodesh, que es lo que cabalísticamente se conoce como Da'at. Entonces el orden físico empieza a perder relevancia. Es lo que los sabios denominaron la Torá de Axilú. Pero ¿qué pasa? Ojo, esto no te lo explica el judaísmo de esta manera, bajo ningún concepto. Ni el judaísmo ni el cristianismo. O sea, ni el judaísmo lo ha entendido, ni el cristianismo tampoco, aunque el judaísmo tiene un poco más de luz. Sí, O sea, el cristianismo no lo celebra, y no por eso ellos están errando, o no por eso ellos están en pecado, sino que ellos tienen un mérito que no han comprendido. O sea, total. cuando yo me refiero al mérito de Jesús, me Sí, sí, sí. refiero al conocimiento. Entonces, ellos disfrutan de una salvación que es totalmente cierta. Ojo, es totalmente cierta, pero ellos no saben ni por qué, ni cómo, ni cuándo. O sea, es como que ellos tienen su salvación y dentro de sus límites la disfrutan. Pero ¿qué pasa con el judaísmo? El judaísmo no acepta esa visión porque ellos no reconocen a Jesús como un Mesías.
Por ende, para ellos sigue existiendo la Torá en un orden literal, que significa las celebraciones que se llevan a cabo en un orden físico. ¿Ves? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pero cuando tú te acercas al conocimiento, que ya en sí representa el reino, ya lo literal empieza a perder un poco de relevancia. O sea, los sabios entre la mística hebrea vienen a decirnos que la Torá de Axilú, o sea, la Torá del reino, en la Torá del reino no iba a existir el cumplimiento de Mitzvot. ¿Por qué no iba a existir el cumplimiento de Mitzvot? Porque se supone que lo perecedero iba a ser desplazado a la eternidad. Entonces, desde una óptica judía no se cree que hayamos llegado a ese punto, porque todavía no se ha manifestado un Mesías, como ellos lo ven. Desde el cristianismo, esto se entendió hace más de 2000 años, pero no se tiene la sustancia del porqué. Entonces voy a ese punto, vamos a explicarlo de una manera muchísimo más sencilla. José, lo importante en una celebración no es cómo tú vas a organizar una mesa o un seder, que es la organización. Eso tan solo refiere el 10% del plano material. Eso refiere el nivel de interpretación literal de la palabra. Pero no significa que el hecho de que tú no tengas esa mesa no estés celebrando cualquier fiesta. O sea, esto es como una evocación a nivel de conciencia. Pero yo te puedo decir, viene Rosh Hashanah, y como dijo un gran sabio, Rosh Hashanah lo podemos celebrar aquí en la conciencia. Y esta sería la celebración en un orden axilú. O sea, todo sucede aquí. Dicho sea de paso, no es que te enjuician, es que tú mismo te enjuicias. O sea, ¿en qué sentido? Lo que enjuicia al ser humano es la ignorancia. El juicio acontece en la ignorancia del ser humano. Por eso, cuando nosotros nos vamos a la vida y obra de Jesús, vamos a ver una nulidad sobre los decretos y sobre los juicios, porque Él representa la expiación, primeramente sobre todos esos juicios, pero lo más importante, representa esa expiación en el nivel de conciencia que ha de manifestarse sobre las personas. Entonces, por eso te dije en un principio que esto es bastante complejo y es bastante delicado, porque llegar a este punto de comprensión está tremendo. Pero, por ejemplo, viene ahorita Rosh Hashanah. ¿Qué es lo más importante a tener en Rosh Hashanah? Lo más importante a tener en Rosh Hashanah es nuestra fe en el Creador y nuestra fe en el mérito de Jesús. Porque yo no puedo decir que soy creyente de Jesús e ir con miedo a una celebración donde supuestamente se va a manifestar un juicio. Eso es prácticamente rechazar. Eso prácticamente es rechazar el mérito de Jesús y rechazar mi fe en Dios. Entonces, nosotros ya estamos justificados por sus méritos. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber en ese momento? Fíjate que Rosh Hashanah lo que conmemora es el día en el que Adán comió del árbol del conocimiento. ¿Sí me entiende? Cuando Adán come del árbol del conocimiento, lo primero que se manifestó en su vida fue la Teshuvá, porque en ese momento sus ojos fueron abiertos y él se dio cuenta que estaba en desnudez. De ahí en adelante empieza a contarse la historia de lo que es Adán, porque ya existía una creación, pero que estaba sumergida en una total ignorancia. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar en Rosh Hashanah? Vamos a conmemorar Claro, tenemos muchas explicaciones. No voy a subestimar ninguna porque todas son válidas. La creación del hombre, la creación de Adán, el día del gran juicio, todas perfectas. Bueno, yo les estoy mostrando una nueva. El día en el que Adán comió del árbol de conocimiento y fue un ser pensante, que él era en su naturaleza, pero estaba engañado en este jardín. ¿Sí me entiende? Porque el relato de la Biblia en el Génesis no es lo que nosotros queremos, o al menos lo que hasta ahora hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta en Rosh Hashanah? Una profunda teshuvá. Por eso un gran sabio vino a decirnos que el verdadero Rosh Hashanah es el que se lleva a cabo en la conciencia del hombre, porque es el hombre el mismo que se juzga. Cuando tú dejas ese dominio a fuerzas extrañas, o sea, cuando tú dejas tu propia esencia a fuerzas extrañas, te juzgan a ti en tu ignorancia, pero siendo tú el que tiene la capacidad más bien de juzgar. No sé si me hago entender, esto es un poco fuerte y complejo. Pero bueno, entonces en ese sentido, yo voy a Rosh Hashanah con el mérito más importante, que es el mérito de Jesús, el que nos libró de la esclavitud de la ley. Porque ese juicio acontece bajo la ley de la muerte, lo que denomina Pablo la ley de la muerte, que vienen siendo las segundas tablas de la ley. Entonces, pues nada, eso es lo más importante a tener, pues en cuenta que nuestro pensamiento tiene que estar muy claro en nuestra fe, en dónde estamos parados, o sea, cuáles son nuestros cimientos, y disfrutárnoslo de esa manera. Y bueno, claro, hagamos nuestro ceder de la mejor forma y de la mejor manera. Solo que lo que hay que empezar a dejar un poco rezagado hoy día
es la religiosidad en esas celebraciones, la forma en como yo creo que deberían ser esas celebraciones o cómo se manifiestan. Como les dije ahorita, lo más importante es el pensamiento. O sea, saber que yo entro a Rosh Hashanah y que a mí nadie me va a emitir ningún juicio. De saber que a mí nadie me va a estar emitiendo algún decreto. ¿Sí me entiendes? Porque lo que causa juicio y emite decreto es la ley de la muerte, la que se ejerce sobre este cuerpo físico. Pero nosotros no estamos militando en esa ley, estamos militando en la ley del espíritu. No vemos las cosas conforme a la carne. Entonces, claro, esto es una visión entremezclada entre lo que es la tradición judía y el mérito que tenemos de eso. Antonio, Puede que la gente no entienda, pero... yo estoy de acuerdo contigo porque yo siempre creo que lo que Dios mide es la intención de tu corazón. Y si Totalmente. tú no tienes quizás una mesa o no sabes cómo celebrarlo, pero tienes una intención de que en tu conciencia, como tú has dicho, tú ahí estás haciendo Claro. techubá y estás haciendo esos ajustes y esa alineación y no te estás condenando a ti mismo, pues ahí es lo que Claro. Dios creo que mira. Yo empecé celebrando Shabbat y yo no ponía ni mesa, yo empecé descansando y leyendo, y porque al principio no entendía cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que Claro, Dios claro, mira mucho, para las personas que nos están escuchando, la intención del corazón. Es como, claro. yo a veces digo en la iglesia, nosotros practicamos las ofrendas, los diezmos, pero no es el que diezme o el que ofrende, es con la intención con la que tú lo estás haciendo. Una Claro. cosa es dar por dar y otra cosa es con la intención con que yo lo doy. Yo lo doy para que me vean, o yo lo doy teniendo la revelación de verdad Claro. por qué lo estoy Sí, dando, sí, ¿no? totalmente. Incluso hay una reflexión de los sabios que a mí me gusta, que es, por ejemplo, en el tema de las plegarias y de la oración, se habla de que cuando no existe la intención en la oración son simplemente palabras muertas. Exacto. Entonces, más eso también lo tenemos que trasladar al hecho de cada celebración. O sea, ¿con qué es que yo estoy conectando? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? O sea, a mi parecer, Rosh Hashanah no es un día de juicio, a mi parecer. A mi parecer, Rosh Hashanah es un día de victoria y de felicidad. Porque si yo sigo creyendo que a mí me van a emitir un juicio, entonces creo que hasta ahora estoy militando todavía en un nivel quizás bastante literal, pero todo eso se respeta. Entonces eso es como importante. Y es como tú dices, mira, hay algo más importante todavía y que quizás vaya a contradecir la opinión de los maestros y de todo, pero fíjate, tú dijiste ahorita, yo empecé celebrando Shabbat durmiendo, perfecto, acostado, descansando, y déjame decirte que dentro de tu percepción lo estás cumpliendo. Y tú no estás yendo en contra de lo que está establecido a nivel de ley. Y esto es muy importante que le prestes atención, porque la interpretación que nosotros tenemos en un orden físico ha sido una, digamos, programación que ha existido al paso del tiempo de cómo debe celebrarse cada cosa. A nosotros se nos habla de que tradicionalmente esa ley oral fue transmitida de padre a hijo generacionalmente en el hecho de cómo se celebran las cosas, pero no siempre eso es así. A veces me parece que ahí hay un poco de excusa como para justificar los órdenes de las celebraciones. Pero no siempre es así, porque hay muchas cosas que no radican desde los tiempos de Moisés. Hay muchas cosas que vienen a radicar desde los tiempos del exilio babilónico, de los muchos exilios que se ha vivido Israel al paso del tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver tradiciones que, vuelvo y repito, obedecen a ciertos periodos de la historia que bajo ningún concepto están conectados a Moisés, como se ha hecho ver tradicionalmente. Entonces, ojo, no quiero decir que esa manera en como nos las han establecido los sabios esté errada o esté fuera de contexto, sino que lo que quiero decir con esto es que esa manera no aplica como única para el cumplimiento de una mitzvah en la Torah. O sea, tú estás descansando porque tú entiendes que Shabbat es un día de descanso. Tú estás cumpliendo Shabbat. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, tú no vas a cumplir Shabbat porque una persona vino a decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Eso es muy importante. Claro, los sabios nos los dejaron de buena manera y son seres muy poderosos. No quiero que se malentienda la cuestión como que estoy rechazando lo que tenemos. No, 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 yo no. entiendo perfectamente qué significa cada cosa. O sea, pero no significa que eso determina que obligatoriamente eso es lo que cumple el Shabbat. No. Y así lo podemos llevar a las diferentes fiestas. Entonces, hay diferentes corrientes religiosas, diferentes vertientes espirituales que celebran las fiestas de diferentes maneras. Y Dios las está tomando por igual. Dios lo que está midiendo es el esfuerzo, el deseo y la intención. Exacto. Eso Eso es es lo que yo me todo. Mira, refería. los sabios vienen a decirnos que lo más importante en una misma es esforzarse por hacerla. Dicen los sabios, Dios toma en cuenta el esfuerzo.
ni siquiera el cumplimiento como tal. Entonces, claro, es como tú decías, o sea, es como que, bueno, José empezó a ser consciente de Shabbat, bueno, yo lo voy a empezar a guardar de esta manera, así yo lo entiendo. Y eso está bien en ese momento, así lo entendía y ahí lo estabas guardando perfectamente. ¿Ves? En el Claro, judaísmo tienes muchísimas tradiciones, José, tienes la tradición askenazí, tienes la tradición sefardí, tienes cualquier cantidad de tradiciones. Y en la forma de ellos cumplir mitzvot vas a ver variantes. O sea, la forma en cómo se colocan los tefilín los askenazí es una, la forma en cómo se colocan los tefilín los sefardí es otra, las exacto. recitaciones de las plegarias hay unos que dicen cosas y otros que no, y todo eso. Pero al fin y al cabo se está cumpliendo, pues ellos le están dando cumplimiento a sus cosas. Entonces, sí, sí, lo más importante es eso. Exacto, a eso yo me refería, de que Dios mira la intención de tu corazón y aunque tú no tengas la revelación completa al 100%, a lo mejor tienes un 2%, pero Dios está mirando ese 2%, ¿no? Está diciendo, está Totalmente, esforzando, quiere totalmente. hacerlo, aunque es como yo digo, bueno, yo hay cosas que no entiendo, pero empiezo y en el camino las voy aprendiendo, ¿no? No espero aprenderla toda para luego empezar porque pierdo tiempo de Claro, quizás de claro. bendición que puedo atraer a mi vida, Sí, ¿no? no, y estamos en la misma, José. Yo me recuerdo mis primeros Shabbat también. O sea, yo siempre he hecho un cuento que a mí me da demasiada risa porque yo compraba mi primera menorá, yo la compré en una tienda de productos de brujería, productos esotéricos. Ahí tenían una menorá, ¿sí me entiendes? Pero yo todo ilusionado, ¿no? O sea, te estoy hablando hace muchísimos años, hace muchos, muchos años. Pero yo decía, wow, una menorá, estaba empezando a conectar con estas cosas. Y yo compré mi menorá ahí, compraba mis velas para encenderlas en Shabbat, las compraba en esa tienda porque eran más económicas y así pues, pero fíjate al punto en el que he llegado de tener todas las cosas que se requieren para una celebración y sí, de eso se trata, de lo que, o sea, es lo que Dios está midiendo en tu corazón, pues tu deseo es lo más importante. Así es, bueno, saludar a todos los que se siguen conectando. Y bueno, tengo otra pregunta aquí, a ver qué podemos hablar de esto. Ajabad, Dígame tranquilo, estamos aquí. religión y espiritualidad. Eh, bueno, vamos a explicar de una manera muy fácil. Religión, estar dentro de un límite y espiritualidad asumir a Dios de las múltiples perspectivas y puntos de vista existentes. Ejemplo, yo no soy una persona que lea solamente la Torá. A mí me gusta la literatura en sus múltiples puntos de vista. Me gusta mucho lo espiritual o la visión de Dios desde los puntos de vista culturales existentes. O sea, me gusta estudiar a Dios en la forma en cómo lo ven los indígenas, cómo ven los musulmanes a Dios. Eso me alimenta muchísimo. Eso es lo que yo denomino espiritualidad. O sea, ya tú no tienes un límite. O sea, es como que ya tú no tienes un límite de que no voy a leer el Corán porque es que esos son los musulmanes y no, nada de eso. O sea, bueno, voy a leer el Corán porque quiero aprender de Dios desde ese punto de vista. A mi parecer eso es espiritualidad. Pero yo no puedo decir que soy espiritual cuando sigo sujeto a un límite de que no rebaso lo que está escrito aquí, no salgo de aquí. Sí, eso es lo que definiríamos como religión. Pues. Entonces, y, eh, y que no exista un protocolo para tú conectar con Dios. Eso es espiritualidad. O sea, que no exista un protocolo es que tú no te tengas que ver sujeto a diseños de hombres que no siempre son malos y no los estoy criticando, sino Correcto. que puede que tu alma no se conecte tanto ahí. Por ejemplo, las tefilá, fíjate que yo soy una persona que a mí me gusta orar. Yo oro como cuando era un cristiano. Yo oro Ujú. igual hace que 10 años. Soy una persona que me pongo a hablar con Dios y paso 2 horas hablando mis asuntos, mis locuras, mis cuestiones. Y yo me siento demasiado feliz hablando con Dios de esa manera. Pero si tú me metes en el orden judío de recitar las plegarias, mi alma se ve forzada. Pero ¿qué Es- pasa? Yo no estoy queriendo decir que las plegarias sean malas, no, es algo no, extremadamente poderoso y entiendo todos los diseños cabalísticos de esas plegarias que están en otro nivel, pero particularmente mi alma no entra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no forzo mi alma, yo soy la persona que me voy a meditación, el diseño de Jesús, cierra la puerta y ahí atén tu conversación con Dios. Y eso es lo mejor de todo. Eso no lo cambio yo por nada. Es igual que adorar a Dios. Yo lo sigo haciendo con música cristiana. A veces pongo mi música instrumental y a mí eso me conecta muchísimo, ¿sabes? Y así uno va alternando y eso. Pero eso es lo que yo denomino espiritualidad. O sea, como que yo no me estoy amarrando, a pesar de que quizás las personas te vean a veces como que piensan que tú eres judío, pero no nada, todo lo contrario. Pues. Entonces, no sé, así lo claro. veo yo.
Claro, Claro, claro. porque el sí de esta pregunta es que cuando uno es espiritual, no quiere decir que estés encasillado, como bien decías, en una religión. Claro. O sea, o Ujú. cristiano, judío, budista, musulmán. No, 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 tú puedes tener un amplio abanico de contextos, de, de, Total. de sabiduría, de aprendizaje. Yo creo que al final, Gibson, yo creo que al final ninguno tenemos la absoluta verdad. No, 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 para nada, porque tenemos son chispas, empezando por el hecho de que nosotros somos chispas del creador, porque somos un Adán fragmentado. Por ende, la verdad siempre va a estar sujeta a nuestros propios límites. Exacto. Pero yo creo que lo más importante entender de esto, José, es que, como dice el maestro Mario Soban, cada verdad es absoluta Ujú. desde sus propios límites. Por eso es que uno no puede pelear ni contender con nadie. O sea, yo te estoy mostrando aquí un punto de vista mío que eh, para mí esto es absoluto por ahora, aquí donde estoy. Para mí puede ser algo absoluto, pero está dentro de mis límites, ¿sí me entiendes? De repente tu forma de creer es una verdad absoluta dentro de esos límites, pero no es absoluta uniendo todas las opiniones. ¿Ves? Y sí, sí, eso creo que es lo más importante. Incluso también me está acordando algo que dice el maestro Mario, que él dice, una verdad en un nivel pasa a ser subjetiva en otro. Sí, Entonces lo más importante, claro, claro, lo más importante siempre es el respeto, a pesar de que a uno lo traiciona siempre la serpiente, porque incluso hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que es cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia o del conocimiento, a pesar de que el conocimiento representa la verdad, pues como dice el libro apócrifo, Juan se agazapó la serpiente sobre este libro, que es la Torá, velando el entendimiento, y lo primero que se manifiesta es un producto imperfecto, que es Caín y Abel. O sea, esto puede entenderse de la siguiente manera: si yo como del conocimiento, puede que mi fruto sea Caín y Abel, o puede que mi fruto sea Seth. ¿En qué sentido? Caín y Abel, tú vas a ver a Caín matando a Abel. Significa que puede que yo comí del árbol y yo parí un Caín, puede que José comió del árbol y parió un Abel. Entonces hay un encuentro de esas dos opiniones. Entonces tú vas a ver a Caín matando a Abel. Esto es tremendo porque es lo que sucede dentro de los total. límites. Entonces, la idea no es que comamos bajo la impureza de la serpiente, sino que comamos sin esa influencia y que nazca un ser llamado Seth, que ya representa el Mesías, la amplia comprensión de las cosas y que no pelea por nada. Eso es Así es. como que no juzga, exacto. Eso es lo más importante. Amén. Pero sí, sí, es tremendo, es tremendo. La serpiente siempre nos está traicionando, José. Siempre, siempre nos traiciona así. De ahí vienen las contiendas. Ayer, el otro día nosotros compartíamos nuestra comunidad y hablamos sobre la percepción y, Ujú. y ponía un ejemplo que una persona está de espalda a alguien y le está viendo la espalda y yo estoy de frente y él está en su verdad, pero yo también estoy en mi verdad. O sea, ¿quién tiene la razón? Los Claro. dos. Porque él lo está viendo desde un punto de vista y yo lo estoy viendo desde el otro. Entonces no podemos entrar Incluso en hay, discusión, no, no, yo tengo la verdad, no, la tengo yo, no. Cada uno está teniendo la verdad desde el punto de vista que lo está viendo. Y ahí claro, yo y creo cada, que lo importante es que, mira, ¿sabes qué es lo importante? Que a pesar de que la percepción sea limitada, no entre en contienda con la otra. Yo la otra vez estaba viendo un meme, era como un meme, bueno, un meme reflexivo en Facebook, donde salían dos personas viéndose de frente y en el piso había un 6. Entonces, una lo estaba viendo como un 6 y la otra lo estaba viendo como un 9. Entonces, más o menos, eso me gustó muchísimo. Esa ilustración daba a entender las percepciones. ¿Ves? Entonces, sí, lo más importante es que no importa que tengamos nuestros límites, no hay problema, todos los experimentamos porque todos estamos en un cuerpo. El que no tenga límites porque no está en el cuerpo, ya salió. Pero sí, sí, lo más importante es no entrar en esa contienda. Y ahí voy a lo que yo siempre hablo de la Torre de Babel, que cuando tú ves la confusión de las lenguas, se está hablando justamente de eso, José. Yo siempre coloco el ejemplo de que no se trata de que dos personas hablen diferentes idiomas. Tú y yo podemos hablar español, pero puede que tú y yo no nos entendamos en las formas de percibir las cosas. sí, Eso es la confusión de Babilonia, ¿ves? Y es lo que comúnmente vamos a ver en la religión. Pero no importa, no, yo creo que ya el asunto no está radicando tanto en la religión, sino que en que no, en que conectemos con el verdadero mensaje, que al fin y al cabo es el amor, y el amor al prójimo. totalmente. O sea, está, claro, totalmente así. Totalmente. Desgraciadamente, por aquí, yo no sé si por allí, pero por aquí se ven movimientos, iglesias que hay de todo menos amor, evidentemente. Por un punto de vista uno, Claro, por un claro. punto de vista otro, pelea, no te hablo, no me habla, que si tú crees aquí, yo creo allí. Y la verdadera religión es el amor. Si no hay amor, ¿de qué nos sirve?
Claro, claro. Ya lo dijo Incluso, el mira, apóstol Pablo, de nada nos sirve hablar en yo te lengua pudiera decir, si no incluso, tenemos... José, mira, yo, por ejemplo, hay algo muy bonito en el estudio y que cuando uno, su corazón está abierto, fíjate, yo antes yo le pedía a Dios como que Dios muéstrame revelación y bueno, me la vivía rompiéndome como odre porque no, no tenía la capacidad. Ahora le pido a Dios revelación con amor, cónchale Dios, me vas a revelar, me revelas con bondad, no me reveles con severidad porque no quiero entender las cosas por la parte mala. Pero fíjate, este, yo hoy día estudio la Torá, eh, yo coloco un ejemplo que es que lo aprendí un amigo. La Torah es una espada de doble filo. Exacto, la Biblia. Vamos a colocar la Biblia para que la gente entienda. Y yo le digo a las personas que hay que sacarle filo a ambas partes de esa espada. Que no le podemos sacar filo solamente por un lado. Y a esto me refiero con el hecho de que en ocasiones nosotros hemos aprendido de una forma muy tradicional y nos demarca un límite muy fuerte en nuestra mente. Cuando tú le pides revelación a Dios acerca de algo, Dios no siempre se te va a mostrar por ese lado, porque Dios siempre como que va contrario a la forma en como tú lo quieres programar. Y ahí Dios se te muestra por otro lado, que es donde te digo que uno viene a entender la religión que tiene más oculta en su corazón, pero bueno, Dios te la saca a relucir y te da un punto de vista diferente. Entonces, yo últimamente he pasado unas clases acerca del Génesis en la Biblia, donde rompo el esquema tradicional y se puede ver mucho la resistencia en las personas. O sea, donde en esa interpretación bíblica la serpiente no es la mala, sino que todo lo contrario, la serpiente es la buena. En esa interpretación bíblica no es Dios el que le está hablando a Adán, es el Satán. Entonces, cuando tú cambias a esa otra polaridad, que no es que esté contradiciendo a la manera tradicional, sino que es otro punto de vista, que quizás el hombre no ha abordado con tanta fuerza, tú empiezas a notar muchísimo la resistencia. A mí me costó en un principio mucho asimilar esto, pero fíjate que he llegado a un punto donde ya puedo irme a la derecha o puedo irme a la izquierda. Nada me perturba, porque al fin y al cabo todo me da una enseñanza tremenda y yo digo, wow, desde este lado se entiende más, desde este lado no se entiende tanto, pero al fin y al cabo las dos polaridades coinciden en una sola y eso es Mashiach. O sea, Mashiach es ver a Dios desde todas las perspectivas existentes. Incluso en el Zohar viene a narrarse que el primer Adán, antes de su caída, él miraba de un polo a otro polo. O sea, todo esto se plantea en un sentido metafórico de que Adán conocía todos los secretos. Porque cuando hablamos del Adán caído, hablamos del Adán que fue reducido justamente a esos límites y perdió su identidad. Pues. Entonces esto es maravilloso porque, wow, o sea, las cosas cambian tremendamente y hay veces que hasta me molesto con los sabios, los sabios en un orden hebreo, ¿no? Hay veces que me molestan, José, porque los sabios dijeron cositas muy fantasiosas, o sea, parábolas. Pudiera decirte las parábolas de Jesús son extremadamente poderosas. Y al paso del tiempo vamos a ver muchos sabios que dijeron una cosa de 3, 4 palabras y la dejaron ahí al aire. Total. Y esto viene a descubrirse 1500 años después. ¿Ves? Entonces, hay veces que yo me molesto porque yo digo, bueno, la verdad esta gente la tenía, pero exacto, era una verdad muy guardada. Pero yo digo, wow, bárbaro, como alguien puede esconder tal revelación en 2, 3 palabras que plantean una metáfora, que plantean una parábola, una historia fantasiosa, y tú dices, bárbaro. ¿Ves? Entonces ahora como que todas esas cosas se descubren y empiezo a entender que los sabios lo hicieron de esa manera porque no había la capacidad, José, en ese momento. Entonces eran personas que, bueno, se cuidaban mucho de eso, pero sí, hoy día nos estamos viviendo unos tiempos tremendos, José. O sea, yo me siento feliz de estar viviendo estos tiempos que Sí, anteceden al Mashiach porque están sucediendo tantas cosas totalmente. y se están cumpliendo tantas profecías que yo digo, wow, incluso hay una profecía de bienaventurados son los que van a experimentar la llegada del Mesías. Y esto está sucediendo en todo el sentido de la palabra. Totalmente. Estamos viviendo unos tiempos tan proféticos y tan poderosos que yo creo que estamos en ese estado, ¿no? Yo muchas veces se lo digo a la gente, estamos en el tiempo para abrir la mente, para aprender, para crecer, para absorber todo lo que tú decías desde un punto de vista y otro. Al final, coges los dos, los llevas a una línea, Dios te revela algo, ves desde otro punto de vista. Yo creo que estamos en los mejores tiempos de ver la dimensión de la revelación de Masías en este tiempo, ¿no? Y lo mejor de todo,
Yo creo que lo mejor de todo está reservado para nosotros que somos Yo, occidentales, ¿oíste? lo mejor de todo. Sí, sí, sí. Claro, el occidente es el que va a manifestar mucho en cuanto a esa redención y esto está sucediendo, José. Esto está sucediendo porque voy a colocarte la profecía de Ruth, cuando tú ves a Ruth siendo dirigida por Noemí. Acuérdate que Ruth estaba en el exilio. O sea, es como el exilio es la representación del occidente, la desconexión Sí, con sí, el sí. Creador. Y ella está siendo guiada por Noemí, que es la representación de la divinidad de Dios. ¿Ves? Entonces, nosotros estamos siendo guiados literalmente por la divinidad del Creador. Y no, así tal cual como el hijo pródigo, así tal cual como el hijo pródigo. Y lo más importante a tener en cuenta en el hijo pródigo es el chispazo de luz que él recibe en ese corral de marranos, que eso está refiriendo el nivel donde se encuentra el alma, eso está refiriendo el exilio, la desconexión con Dios. Pero Exacto. en medio de ese corral le llegó una chispa de luz que le hizo recordar quién era. Y eso es lo que nos está sucediendo a nosotros. Y a Total. mí me encanta esta profecía, José, porque en el hijo pródigo hay algo muy importante y también está presente en la profecía de Ruth. En el caso del hijo pródigo, tú ves al hermano mayor, que obviamente es la representación de Judá, y no veía con buenos ojos a su hermano menor. Había un tema ahí como de envidia, pero el hijo menor llegó, o sea, el hijo pródigo llegó y le dieron su indumentaria que representa el poder que le pertenece. O sea, él también manda en la casa del amo. En el caso de Ruth también, acuérdate que Ruth no la quiso redimir el pariente más cercano, que Ujú. ese pariente dijo, no, estoy poniendo todo en juego por redimir a esta mujer, pero la redime Boaz, que es la representación de Dios. Entonces nosotros no tenemos que seguir nuestro propio camino en la forma en como Dios nos lo está delineando. Y Wow. yo creo que eso es lo más importante a tener en cuenta. Y esto aplica para cada persona, pues. Yo siempre digo que la misión de un maestro es exactamente como ese papel de Noemí, que tú tienes que llevar a las personas a un encuentro con Dios. Y llevarlas a un encuentro con Dios es llevarlas a un encuentro con sí mismo, de que Dios tome ese primer plano en su vida y ahí es donde verdaderamente se manifiesta el dominio sobre este mundo físico. Bueno, en que en el mérito de Jesús, pues hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, Wow. Qué claro, tremenda revelación hay de la palabra. Buenísimo. Buenísimo. Yo creo que sí, que estamos en esos tiempos poderosos, poderosos. Eh, totalmente. yo creo que nos queda poquito tiempo, a ver si nos da tiempo ahí para un par de cositas. ¿Qué me puedes decir? Que he tenido siempre mucha duda de Melquisedec. Melquisedec es el nivel del alma llamado sobreser, es el nivel del alma llamado Neshama. Te lo voy a explicar, claro, esto es un punto de vista, o sea, Ujú. un punto de vista cabalístico, por medio del patriarca Abraham. Cuando tú ves el encuentro del patriarca Abraham con Melquisedec, él le entrega los diezmos. El diezmo como tal es la representación de, digamos, el Yetzer Hará. O sea, previamente a esto, Abraham estaba enfrentando había una guerra, ¿sabes? Los 4 reyes contra 5, contra Kedorlaomer y todo esto, ¿no? Pero ese diezmo que está entregando ahí básicamente Melquisedec es diciendo, aquí está el 10% que representan mis límites para asumir una identidad que me convierte en sumo sacerdote. Por eso Melquisedec no se le conoce ni principio ni fin. Y esto es muy importante, José, tenerlo en cuenta. Melquisedec no tiene ni principio ni fin, porque representa el nivel de eternidad. Entonces, lo que te está queriendo decir ahí es que nosotros vamos a conectar con esa identidad que representa la eternidad y eso está visto en la presencia de Dios en nuestra vida, pero una vez que entreguemos el diezmo, los límites, así Ujú. tal cual. Es como que yo tenga un encuentro con Melquisedec, o sea, con mi sobreser, lo que cabalísticamente se denomina de esa manera, y para que ese encuentro sea una realidad, yo tengo que sacarme de aquí la religión y decirle a Melquisedec, aquí está la religión. Estos son los límites, que sí tienen principio y sí tienen fin, pero yo decido conectar con esa otra identidad que es la que yo quiero, es la identidad del reino. O sea, te explico eso también de esta manera, José. Nosotros aquí tenemos una identidad. Tú eres José, yo soy Gibson. Tenemos identidades que se nos han generado y representan nuestro libre albedrío aquí en este mundo. Ujú. Ese encuentro de Abraham con Melquisedec significa eso, como que ya no soy yo, sino que eres tú. O sea, como que yo quedo absorbido en el Ein Sof, en la presencia del Creador, que es lo que vamos a ver en Jesús. O sea, que esto tampoco se entiende ni desde el cristianismo ni desde el judaísmo. Yo siempre digo, fíjate, Jesús está absorbido en el Ein Sof, en la presencia infinita del Creador. En ese punto, Él no se manifiesta sujeto a su identidad,
Por eso él prácticamente a veces pareciera ser que habla como siendo Dios. Entonces aquí viene el tema de que los judíos no lo entendieron y los cristianos tampoco lo entendieron, porque los cristianos terminaron creyendo que era Dios y los judíos terminaron creyendo que el hombre era un blasfemo, pero lo que él te está diciendo, yo y el Padre somos uno. Si yo y el Padre somos uno, no puede reinar mi identidad material, que es este 10% al que yo me encuentro reducido, mis límites, mi formación. Wow. Entonces, esto que te estoy explicando es lo mismo que estamos viendo en el patriarca Abraham teniendo un encuentro con Melquisedec. O sea, Melquisedec es la representación de la presencia de Hashem. Entonces él está diciendo como que yo quedo conectado a tu identidad, o sea, tú y yo somos uno y yo te entrego mi diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de mis límites. Esta identidad subjetiva que me limita. Por eso Dios le cambia el dominio de Elohim a Yud Hei Bat Hei. O sea, vamos a ver, bueno, y eso sería otro tema, creo que aquí complicaría el asunto, pero sí, Sí. vamos a ver un cambio de dominio en el cambio de nombre del patriarca Abraham. Y Podríamos seguido de ese decir, cambio de nombre podríamos vas a ver decir el pacto de incluso la que, circuncisión. Claro. Tú, por ejemplo, cuando ves el tema de la circuncisión, ahí se está planteando un orden físico, pero la circuncisión es dar el 10% de este cuerpo físico. O sea, el Zohar viene a decirnos sobre el prepucio, se aloja la impureza de la serpiente y actúan las fuerzas del mal. O sea, lo que te está viendo ahí es Abraham quitándose el prepucio y es ese mismo encuentro con Melquisedec. Aquí está el 10%. No sé si me hago entender, pero por ahí sí, va la cuestión. Claro, entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jesús, que él dice que no está sujeto al sacerdocio en un orden físico, el del levirato, sino que su sacerdocio está conectado prácticamente al de Melquisedec. Es más o menos también lo que te quiere decir. Como que no podemos seguir militando en estos límites, sino que volvernos uno con el Padre, pues. qué tremendo. Tremendo punto de vista, tremendo. Nunca, yo había escuchado cosas de Melquisedec, incluso de que en aquel tiempo decían que no tenía principio ni fin porque como que elegían a un sacerdote y a un rey que no fuese descendiente de sacerdote, etcétera, 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 ¿no? Entonces había escuchado por ahí una variante sobre Sí, esa, hay muchas interpretaciones, claro, claro. sobre Para esa mí una de idea. las más convincentes es esta porque, sí, exacto, todos vamos a un destino final que es volvernos uno con el Creador. Y ya eso es lo que se entiende como redención. No, el punto de vista buenísimo. Podríamos decir con respecto a lo que has hablado que cuando nosotros diezmamos rompemos límites. Claro, eso es lo más importante del diezmo, José. Es lo más importante del diezmo. Fíjate que a nosotros siempre se nos ha dicho que, o sea, digamos que comúnmente lo que siempre se nos habló era que el diezmo para recibir prosperidad, y sí, también surte un efecto muy poderoso, pero lo más importante de diezmar es que el acto del diezmo es simbólico en el hecho de entregar nuestros límites constantemente a Wow, Dios. wow. Y significa que nosotros recibimos el reino, porque acuérdate que hay una profecía que no recuerdo, bueno, a lo mejor tú la tienes ubicada, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones abundantes sobre tu Y vida, todo esto. ¿Ah? Malaquías. Ajá. Malaquía, exacto, profeta de Malaquía. Entonces, ¿qué pasa? Cielos lo entendemos como conciencia. Entonces, ¿qué es lo que te está queriendo decir ahí? Que se abren las ventanas del entendimiento para que se manifieste esa abundancia en la conciencia. Por eso Jesús nos dice, busca primero el reino y las demás cosas son añadiduras. Entonces, cuando nosotros diezmamos, José, esto es muy importante y que lo entiendan las personas que nos están viendo y que lo puedan entender las personas que se congregan todo. Cuando nosotros diezmamos, lo más importante a tener en cuenta es que nosotros le estamos diciendo al Creador, queremos conocerte verdaderamente. Wow. Estamos haciendo igual que Abraham. Estamos haciendo igual que Abraham. Es como que yo le estoy dando mi diezmo a Melquisedec. O sea, yo estoy negociando estos límites de esta conciencia que está bastante caída, yo lo que estoy negociando por la eternidad. Entonces, lo más importante es entender que lo que nosotros queremos recibir es revelación, es reino. Lo demás se añade por sí solo. Pero a veces nos lo enseñan al revés, pues a veces nos enseñan como que en el tema de la plata también aplica, o sea, a nivel de dinero también es bueno también porque es muy importante tener presente la honra en lo espiritual. Es muy importante honrar a nuestras figuras espirituales porque son las que quizás hacen un esfuerzo que Así, no todas las personas lo van a ver. Yo sé que tú, José, como líder y como pastor, tú tienes tus miles de batallas que tú no las compartes con nadie, son tuyas y tú las compartirás con Dios. Pero la gente a lo mejor no es consciente, quizás tus seguidores no son conscientes de todas las cosas a las que tú te enfrentas, todos los procesos. Entonces, yo creo que la mejor manera también de incentivar a la persona que siga hacia adelante es exactamente esa, pues, o sea, ayudándolo en su ministerio, así tal cual. Eso ya en un sentido un poquito más literal. wow, qué tremendo punto de vista y exposición desde esa línea, ¿no?
qué bendición. Claro. Wow, pues bueno, prácticamente el tiempo se nos fue ya casi, qué rápido se nos fue esta hora. Era para estar dos horas aquí hablando, Dios mío. Yo sé que Instagram a la hora nos corta Ah, y ok. Ah, verdad, se me había olvidado que Instagram, exacto, ¿no? sí, Instagram nos Ya lo corta mencionaba. a la hora, nos despide, nos dice que nos vayamos. Bueno, qué Claro. tremendo, Gibson. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y con mi gente y parte de tu gente que también está aquí conectada. Baruch Y, Hashem. y espero que haya otra. Claro, claro que sí, hermano, cuando quiera. Estamos a la orden por aquí. Qué bueno, qué bueno. Nada, Claro que sí. saludarle a los que están preguntando si el like se queda guardado. Sí, lo Ok, guardo y lo voy a subir a mi canal de YouTube también, ¿vale? perfecto. Para los que no conocen, voy a poner Perfectísimo. el canal de YouTube aquí. Es fácil, es JM Casado. Lo dejaré aquí un tiempito guardado y lo subiremos ahí a YouTube. A YouTube. Ahí está. Así que nada, familia, saludarles a todos. Gracias por estar aquí. Gibson, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Sabes que aquí tienes tu casa en España y yo creo que pronto el Eterno nos va a dar la oportunidad de darnos un abrazo en Sí, persona. sí, pronto, pronto con el favor de Hashem nos vamos a estar viendo las caras por allá. Con bastante frecuencia. Sí, Muchísimas bueno, gracias. cuídate, José, y gracias por la entrevista, ¿verdad? Bien chévere, me la disfruté Gracias al a ti por máximo. este tiempo y dedicarnos Bendiciones esta para parte. ti, para tu familia y que tu congregación siga creciendo enormemente, hermano, Amén. y Amén. que te conviertas en una voz para las multitudes. Muchísimas gracias. Igualmente para ti. Un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Shalom.